Muy buenos días, gracias a todos por estar presentes, por hacer parte de este tercer Congreso Virtual Internacional de Liderazgo, Innovación y Marketing Digital. En este capítulo veremos todo lo que tiene que ver con las nuevas organizaciones y motivaciones del talento humano. Es importante este tema teniendo muy presentes todos los cambios que han venido sucediendo a nivel internacional frente, pues claramente al tema de la pandemia, y eso nos ha hecho modificar diferentes formas de movilizarnos como organizaciones y de movilizar al talento humano. Entonces quiero empezar nuestra conferencia con algo muy importante y es entender dónde estamos y para dónde vamos. Hay algo importante allí, es que en el momento en que entramos en este capítulo eh, del coronavirus, pues tenemos algo, y es que tenemos que tener presente que siempre veníamos de un estado de trabajo presencial. Muchas organizaciones aún seguían trabajando de manera presencial en las organizaciones, muchos muy reacios a trabajar en nuevas metodologías de trabajo como lo es la flexibilidad laboral o el teletrabajo, incluso o metodologías un poco más flexibles como lo es el home office. Entonces todavía teníamos trabajo muy presencial, todavía creíamos en la estabilidad laboral muchos. El presentismo, como le digo, es algo importantísimo en el pasado, y que gracias a la pandemia esto empezó a generar digamos que intenciones, otras maneras de pensar en los líderes organizacionales. Había una gestión del talento muy tradicional, desde la administración muy operativa del talento humano. Y nos dimos cuenta que en el proceso en el que desde gestión humana tuvimos que validar diferentes alternativas para administrar el talento, eh, diferentes figuras legales para poder de alguna manera cumplir o tratar de salir adelante económicamente como organización. Creo que allí validamos muchos temas a nivel legal que fueron muy importantes. Y la administración como tal en el tema de la nómina también fue muy valioso. Y esa habilidad que teníamos anteriormente de gestión tradicional, pues fue muy útil en ese momento. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de la conferencia cómo fuimos evolucionando y el tema operativo pasa a un segundo plano, y empezamos a hallarle mucho valor a otros temas importantes en la administración del talento. Vemos temas de resultados, algunos subjetivos, vemos todavía mucho en burocracia, horarios, como les decía, muy estrictos, muy de cumplimiento de horario puntual, donde todavía vemos muchas organizaciones que manejan eh, el tema biométrico y pagan de acuerdo a las horas trabajadas. Y obviamente hay algo importante, y es que las organizaciones, un gran porcentaje de organizaciones en Colombia todavía tienen mucha ausencia de data y de tecnología digital. Todavía este tema de transformarnos digitalmente era algo muy lejano de ver antes de que empezara este proceso de pandemia. Entonces nos llega este proceso, nos llega esta pandemia en Colombia, y empezamos a entender que el futuro ya es diferente, que el nuevo normal nos obliga a otro tipo de cosas, que durante el proceso de pandemia, como les decía, venimos revaluando un sinnúmero de cosas y tuvimos que pasar por varios momentos muy complicados, como hacer recortes de personal, racionalizar costos, eh, implementar figuras que antes posiblemente en la academia veíamos muy lejos, como temas de licencias remuneradas, como temas de irnos hasta el tope máximo de cuánto podíamos retirar para que no se volviera un retiro masivo, temas de horarios o flexibilidad de horarios. Era algo que antes tal vez en muchas organizaciones los líderes no tenían tan presente, incluso no le jugaban a esto porque no creían que las personas pudieran realmente ser eficientes en sus lugares de trabajo, y que podían distraerse con otro tipo de cosas personales. Entonces esto nos lleva a una nueva cultura empresarial, a entender que el teletrabajo es una opción muy viable, y que por lo contrario vemos a muchas personas muy comprometidas con su trabajo, y que en el teletrabajo incluso están trabajando mucho más de las 8 horas reglamentarias. Vemos gente empezando a trabajar desde las 7 de la mañana y terminando tipo 9, 10 de la noche en el mejor de los casos. Vemos lo valioso, empezamos a hallarle mucho valor a lo que tiene que ver con gestión del cambio. Este tema nos obligó a que en muy corto tiempo mandáramos a la gente en otra modalidad de trabajo. No nos dio ni siquiera tiempo para entender que esto requiere una gestión de cambio, que si éramos una cultura muy pegada
al cumplimiento, a los resultados, a la minucia del horario, y ahora empezar a entender que tenemos que mandar a todo el mundo para su casa y que el monitoreo y el control termina pasando a otro lugar y que allí es más importante los resultados que estar sentado en una silla 8 horas. Y eso requiere gestión de cambio. Entonces, para muchas organizaciones con una gestión tradicional del talento, este proceso fue un camino difícil de recorrer, pero que a hoy creo que después de 8 meses, de 7 meses de estar en este proceso, pueden decir que han salido adelante. Eh, Vemos como también muchas organizaciones empezaron a hacer cosas mucho más desde el propósito, que eso es algo que les voy a hablar más adelante y eso es muy valioso, porque las organizaciones se dieron cuenta que el mundo necesitaba no solamente el recaudo de dinero, de tener empresas que se dedicaran a ser rentables, sino que le devolvieran un poco a la sociedad en momentos más difíciles. Entonces vemos organizaciones que empezaron a hacer donaciones, que empezaron a estar muy del lado de sus colaboradores, donde digamos que eh, empezaron a vivir momentos de cercanía con el talento, muy valioso, de poderle decir al talento humano que la organización está del lado de ustedes o al lado de ellos y que la organización puntual en su esquema organizacional, pues sí es valioso, pero lo más importante es la gente. Y eso lo lograron hacer muchas organizaciones que generan mucho revuelo por este tipo de actividades de cara al talento humano. Y hay otras que por lo contrario se fijaron mucho en salir adelante administrativamente, de no tener pérdidas económicas y empezaron a gestionar temas de retiros y unas figuras que incluso legalmente no eran tan viables y hubieron muchas demandas, más que demandas, muchos quejas a nivel de redes sociales de la manera en que algunas empresas ejecutaron sus procesos de recorte de personal, ¿no? Y eso obviamente afectó mucho la imagen de las organizaciones y eso es importante tenerlo muy presente allí, ¿no? Entonces, todo esto nos empieza a reorganizar estratégicamente, empezamos a ver temas de transformación digital como algo que hay que hacer sí o sí dentro de las organizaciones, que no es algo lejano, sino que la transformación digital es todos los días y es necesario hacerlo de manera urgente y de manera bien hecha y por medio de un proceso transversal de gestión de cambio. Eso es importante. Y pues lamentablemente también vimos empresas pequeñas industrias, que lamentablemente tuvieron que cerrar de acuerdo a este proceso. Empresas que ni siquiera en este momento donde ya la reactivación laboral está casi que a un 100%, pues vemos organizaciones o empresas que todavía no han podido arrancar, que incluso dentro de su proceso de pandemia decidieron cerrar definitivamente y no ven que sea viable abrirlo en este momento. Entonces, este es el mundo en el que, o por el paso o por el camino que recorrimos durante todo el proceso de pandemia, hoy estamos en otro lugar. Eh, y es importante entender, pues, qué pasó con las organizaciones en este momento. Cuando nosotros empezamos el proceso de pandemia, vimos varios estudios, por ejemplo, con este estudio de Pulso, eh, frente al tema de recursos humanos. Y me parece valioso porque si bien esta encuesta fue hecha en abril del 2020, iniciando el proceso de confinamiento en Colombia, eh, hay algo importante y es que en el top 4 de cosas importantes a entender o de los problemas más importantes del área de recursos humanos, teníamos estas 4 cosas, que era la salud y bienestar como un tema del 41%, que era la preocupación más alta que tenían los departamentos de recursos humanos en su momento. Y es que eso fue lo primero por lo que pasamos. Todas las áreas de recursos humanos, lo primero que nos preocupamos fue cómo hacer para que no se contagiara nuestro talento humano, cómo empezar a implementar medidas de bioseguridad antes de que nos mandaran todo el mundo para la casa y hubiera confinamiento total. Y esa fue la primera preocupación, esa fue la primera preocupación importante. Después evolucionamos a un tema de administración de trabajo remoto y dijo, ok, listo, ya nos tocó trabajar remotamente, ¿cómo hacemos para administrar el talento humano de manera remota? Y empezamos a preocuparnos de cosas más allá del operativo. Y bien, entendemos que normalmente hay que seguir pagando la nómina, que hay que seguir haciendo todo el tema de seguridad social, que todas estas partes operativas hay que seguirlas haciendo, pero ahorita hablamos de cosas más importantes y es que las habilidades de nuestro talento humano a nivel remoto tienen que ser diferentes o son diferentes. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos qué habilidades son valiosas en el trabajo remoto de nuestro talento humano. Nuestros líderes sí están preparados para poder desempeñar un trabajo remoto, de control remoto, o realmente les va a costar muchísimo pasar a esta nueva metodología y su productividad se va a ver afectada. Son cosas que empezamos a ver en ese momento.
Después pasamos a una tercera preocupación, y es que empezamos a entender que la continuidad laboral y la estabilidad de nuestro talento humano, en la medida en que iba sucediendo el confinamiento y iba aumentándose los días de restricción de salida y de cierre de las empresas, pues la estabilidad laboral y la continuidad iba siendo un reto en las organizaciones. Teníamos que empezar a indagar sobre nuevas figuras para que la organización no tuviera que retirar a las personas, y si había que retirarlas, qué medidas o qué procesos legales podíamos o en qué marco legal podíamos realizarlas. Entonces, allí empieza a tener una preocupación muy grande, porque el talento humano pues entiende que en la medida en que sigamos cerrados y que la organización deje de percibir ingresos, pues alguna situación o alguna decisión tendrá que tomar, ¿no? Y por último, llegamos a la preocupación en la que creo que hoy estamos muchas de las organizaciones, y es cuidar la salud mental de nuestro talento humano. A hoy creo que el tema operativo de nómina, de seguridad en el trabajo, pues genera una curva de estabilidad, pero ahora la curva ascendente empieza a suceder cuando nos hacemos preguntas más frente al tema del bienestar de nuestro talento humano y claramente las habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las organizaciones hoy y dónde está el talento humano hoy? Y cuando nos hacemos estas dos preguntas, es interesante ver cómo un estudio en el 2007 que hizo PwC de manera muy, no sé, como que adivinaron lo que venía a suceder, y ellos hicieron un estudio para el 2030 y eso, oiga, ¿cuáles son los cuatro mundos del trabajo en el 2030? ¿Sí? ¿Cómo iba a cambiar la forma en que las organizaciones se iban a movilizar? Y identificaron que iban a haber cuatro tipos de organizaciones. Y identificaron que hay una organización amarilla, una roja, una verde y una azul. Cuando hablamos de las organizaciones amarillas, son esas organizaciones muy pegadas a lo social, a lo humano, que lo humano termina siendo muy valioso, y son esas organizaciones donde la preocupación por el talento humano y por el bienestar del talento humano termina siendo lo más importante. Son negocios muy sociales, muy comunitarios, entonces vemos que está muy del lado de la integración y del colectivismo y de la fragmentación. Entonces es importante entender que son organizaciones muy asociadas al talento humano, muy preocupadas por la humanidad, y son ese tipo de organizaciones. Cuando vemos organizaciones más rojas, son estas organizaciones que nos decía PwC en su estudio, que son más pagadas al individualismo. ¿Qué significa eso? Son organizaciones que se preocupan mucho por el tema de la innovación, y son como esas startups que han venido generándose a nivel mundial. Son compañías pequeñas pero de alto impacto tecnológico. Entonces son organizaciones, como digo, muy pegadas a la innovación, muy pegadas a la tecnología. Son esas organizaciones rojas. Hay otras organizaciones verdes que ellos clasifican, y son esas organizaciones que están muy pegados a la responsabilidad social empresarial, a devolverle un poco al mundo de lo que el mundo nos da. Y son organizaciones muy pegadas a los cambios demográficos, al tema del clima, de la sostenibilidad. Esas son empresas muy verdes. Y las empresas azules son el capitalismo puro. Es organizaciones que están 100% enfocadas a la rentabilidad, a, a los números, a los resultados, a generar mayores ingresos mes tras mes. Son grandes empresas, y que lo individual realmente supera la responsabilidad social. ¿Sí? Entonces ellos decían, van a haber este tipo de, o esos cuatro organizaciones para el 2030, y vemos que hoy incluso en el 2020 pues ya es una realidad ver este tipo de organizaciones, y vemos cómo organizaciones, por medio de sus acciones en momentos de crisis, empezamos a ver en qué casilla se mueven. Vemos organizaciones que durante todo este proceso de pandemia empezaron a devolverle un poco a la sociedad, y más que a la sociedad, al mundo, algo de lo que nos da. Muchas organizaciones empezaron a generar procesos muy de cara a la responsabilidad social, organizaciones muy verdes. Otras organizaciones que trabajan mucho en el propósito de su talento humano, y eso son organizaciones muy amarillas, y las organizaciones muy rojas, que son pegadas a la innovación y todo este tema de tecnología, pues fueron organizaciones que durante la pandemia se vieron de alguna manera potencializadas, porque era el momento para que realmente crecieran demasiado, entendiendo la oportunidad que tuvieron en confinamiento. Todos empezamos a depender de la tecnología en este momento, y para ellos esta fue una gran oportunidad. Y empresas azules, donde lamentablemente
una gran parte de ellas que no están asociadas al tema tecnológico, sino que están atadas mucho al tema productivo presencial y que no tienen que ver con alimentos, sino con otro tipo de industrias, pues se vieron muy afectadas en este momento, en este lapso de tiempo. Pero otras organizaciones muy pegadas a la rentabilidad, pero muy asociadas al tema alimenticio, se vieron digamos que potencializadas también en este proceso, ¿no? Entonces, pudimos ver que la pandemia sacó lo mejor de nosotros como organizaciones, y nos dejaron ver en qué casillas se pueden mover, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos, y la invitación aterrizando un poco este tema a gestión humana, tenemos que entender como líderes de talento humano también en qué organización estamos, para poder entender cuál es el valor agregado que deberíamos generar de acuerdo al tipo de organización en la cual estamos parados. Si nosotros desde la dirección o desde la administración del talento humano vemos que estamos en una organización más de tipo azul, donde digamos que su foco es la rentabilidad y los ingresos, pues tendremos que entender que para esta organización los modelos de productividad son muy valiosos. Y allí es de gestión humana, desde el capítulo de desarrollo organizacional, información y desarrollo, pues crear modelos de productividad van a ser muy importantes. Entender y evaluar el talento humano en sus habilidades blandas y en sus habilidades duras y en metas indicadores va a ser algo importantísimo para la organización para poder cumplir sus objetivos. También es importante entender que esas organizaciones no pueden perder tiempo en tener gente que no esté produciendo o que no esté cumpliendo el número, y tener una vacante pues termina siendo muy perjudicial para este tipo de compañías, por lo cual asegurar el talento humano necesario es una de las grandes prioridades de talento humano en una compañía azul. También es importante entender que los programas de formación proactiva debe ser algo que puede suceder muy bien cuando no estamos operando. ¿Qué significa eso? Que si la organización a hoy tiene sus bajos niveles de productividad porque no ha podido trabajar al 100%, pues podemos aprovechar este momento para formar a las personas proactivamente para que en el momento en que la organización esté al 100%, digamos que haya solucionado algunos temas operativos de procesos, de procedimientos y llegue un poco más fortalecida a la reactivación al 100%. También es importante entender que esta organización no se puede dar el lujo de perder talento, eh, muy importante por temas de salud. Entonces, fortalecer todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo, de riesgo psicosocial, y problemas médicos en esta nueva normalidad es valioso para este tipo de organizaciones. Y también es importante todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en la alineación de operaciones. Entender que la operación debe tener un acompañamiento de parte de gestión humana para aumentar la productividad, entender que posiblemente el riesgo psicosocial es algo que nos está afectando demasiado y esto no puede afectar la productividad de la organización. Entonces, en ese tipo de organizaciones muy azules hay una estrategia importantísima de parte de recursos humanos que tenemos que lograr entender. Sin embargo, si estamos en una compañía más verde, donde su foco es todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, la estrategia tendría que ser diferente, porque son organizaciones que desde gestión humana podemos eh, enfocarnos en cosas más sociales, un poco más de cara a la sociedad, al mundo, al planeta y a todo este tema ecológico. Cuando estamos en una compañía verde, posiblemente las estrategias pueden estar asociadas al cumplimiento de protocolos en temas de bioseguridad para la reactivación, eso es valioso. También temas o programas de responsabilidad social con la comunidad o fundaciones para poblaciones vulnerables frente a la crisis. Muchas organizaciones muy verdes lo que hicieron fue empezar a entender que habían poblaciones, habían comunidades que la estaban pasando muy mal y que hoy todavía la siguen pasando muy mal, y son organizaciones que están dispuestas y arrojadas a poder cubrir esas necesidades de la sociedad, y allí su talento humano corre un riesgo, digamos que un papel muy importante, porque el talento humano que vinculamos a este tipo de compañías, pues también debería tener este mismo sentido verde y participa muy bien de este tipo de actividades. Entonces, allí podemos generar la manera en que podemos vincular al talento humano con una estrategia que va hacia afuera, y es cómo nuestro talento humano nos ayuda a devolverle a la sociedad un poco de lo que la sociedad nos da a nosotros, ¿no? Cómo cubrimos ese tipo de necesidades que hay en el mundo. Eh, en compañías más amarillas, que tiene que ver mucho con el tema de la humanidad, del ser propiamente, pues allí crear modelos estratégicos de gestión humana muy arrojados al tema de felicidad laboral basado en motivadores intrínsecos es algo súper valioso, y más adelante les hablaré un poco de esto. Entender que son compañías que tienen que demostrar un interés auténtico en el desarrollo de las áreas de ajuste del talento humano.
son compañías que se preocupan mucho porque su talento humano esté muy bien de salud, pero que logre administrar muy bien sus recursos económicos, pero que también tenga una estabilidad emocional a nivel de pareja o a nivel de familia. Eso es valioso para ellos. También trabajar en marca empleadora bajo un modelo de propósito. Eso es algo interesante que este tipo de compañías amarillas pueden trabajar y donde gestión humana, pues digamos que agrega un valor estratégico súper valioso. También vemos cómo el tema de bienestar de los colaboradores y sus familias son valiosos para este tipo de organizaciones. Entonces hay estrategias muy arrojadas a este tipo de organizaciones que es importante tener muy presentes. Y en compañías rojas, que son compañías, como les decía, muy arrojadas al tema tecnológico y de innovación, pues gestión humana también puede aportar demasiado en el desarrollo de este tipo de organizaciones y en el desarrollo de su talento humano, porque si esa es la visión de la organización de tipo rojo, pues desde el modelo de formación y desarrollo tenemos que entender que la organización necesita de metodologías allá, digamos, de agilidad y facilitar la adopción de este tipo de metodologías, ser como unos coaches dentro del proceso, también proveer los medios necesarios para gestionar el desempeño y de alguna manera el desarrollo del talento humano dentro de la organización, fidelizar al mejor talento digital, que esto es uno de los grandes retos de este tipo de compañías, y es que el talento humano que se mueve en el área digital o en el área de tecnología es normalmente talento humano que rota con una naturalidad, no solamente porque la organización no tenga la capacidad de retenerlo, sino porque ese es su modo operandi, por decirlo de alguna manera, y es que los retos para ellos son tan variables y tan de corto plazo que su rotación termina siendo algo natural de este tipo de talento, y ese es uno de los grandes focos que deberíamos lograr atacar desde una compañía roja, desde gestión humana. También el tema de atracción de talento en medio de la crisis termina siendo algo importantísimo, porque como vemos, si ya de por sí el talento humano rota por naturalidad, también cómo hacernos atractivos para atraer nuevo talento y para que el talento humano o para que las otras compañías igual rojas no se roben el talento. Entonces allí hay una estrategia súper valiosa que tenemos que entender. Entonces todo esto es para poder enviar un mensaje al auditorio que me parece súper valioso, y es, como líderes de talento humano, como líderes de organizaciones, entendamos dónde estamos parados, en qué tipo de organización estamos, cuál es la estrategia más valiosa de cara a la visión de la organización. No pueden ser estrategias genéricas. Yo no puedo posiblemente generar una estrategia de crear una metodología de agilidad, dar unos cursos de design thinking, formar a la gente en temas de Scrum, si yo soy una compañía verde donde posiblemente los proyectos no son algo que me interese por el momento. Entonces hay que entender en qué organización estamos para que realmente el valor agregado de talento humano se vea tangible, se vea en un resultado estratégico valioso para la organización que le permita alcanzar sus objetivos claramente. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Como les digo, porque claramente todo este tema de pandemia nos hizo entender en qué tipo de organización estamos, y allí es donde el valor estratégico, la rapidez mental del líder de la organización y de talento humano tiene que estar puesta a prueba para entender cuál es su estrategia para acompañar a la organización. También es importante entender que, por ejemplo, este análisis nos dice que el COVID-19 impactará de diferentes formas a las distintas industrias de la región. Vemos cómo hay algunas organizaciones mucho más expuestas a este proceso. Vemos que en alta exposición pues estuvieron compañías como las líneas aéreas, como todo el tema de hotelería y turismo claramente, inclusive el tema de cosméticos, perfumería y belleza se vio muy afectada, porque nos damos cuenta cómo el tema de vernos bien, oler bien, y de imagen termina siendo un tema social, donde si yo ya no salgo a la calle, si donde ya tal vez no necesito estar presencialmente en algún lugar, pues esto pasa a un segundo plano, y el consumo en este tipo de elementos termina siendo muy bajo. El tema de distribuidor de automóviles también se ve muy afectado. El tema de bienes raíces y construcción, pues ahorita es muy riesgoso invertir en finca raíz, entendiendo que posiblemente mis ingresos no son tan estables. Entonces, hay un sinnúmero de cosas allí de alta exposición muy importantes que entender. Hay otros de mediana exposición, como los licores, el tabaco, teléfonos celulares, manufactura, bueno, ese tipo de cosas de mediana exposición. Y de baja exposición, pues vimos todo lo que tiene que ver con tecnología, claramente, temas de alimentos, muy importante. Se elevó el tema de artículos de hogar. Cuando uno está confinado, pues empieza a ver unas necesidades en su hogar que antes no veía por estar en otro tipo de dinámica, y se elevó claramente este tipo de artículos de hogar, ¿no? Tema de educación y learning también terminó creciendo demasiado, y los servicios básicos pues también tuvieron un crecimiento importante. Entonces me pareció valioso que pudiéramos ver esta alta exposición o baja exposición.
Entonces, ahora entendemos que venimos de un tema de cuarentena, que venimos de una metodología de teletrabajo, donde ya pasamos por unos recortes, donde ya pasamos por una reducción de salarios, digamos que tuvimos un muy mal momento, vivimos momentos muy complejos. Y en este momento estamos tratando de sacar la cabeza de todo este proceso de salir adelante. Unas organizaciones todavía están pasando momentos complicados de recuperación eh, económica y vemos que hay unos rezagos en donde posiblemente la recuperación no va a suceder este año, sino que está proyectada a muchos más años por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, llegamos a este tipo de cosas, pasamos por un momento muy complicado, pero a hoy con unos grandes aprendizajes. Eh, Ahora entonces nos preguntamos otro tipo de cosas. Creo que ahora preguntarnos cómo lograr elevar el sentido de pertenencia o mantener o impregnar una nueva cultura dentro de la organización termina siendo un reto, porque posiblemente dentro de este proceso de confinamiento las organizaciones hicieron preguntas diferentes. Realmente hay organizaciones que se preguntaron si el core del negocio o lo que le ofrecen al mundo, lo que el mundo está necesitando, por ejemplo, y ese tipo de preguntas nos lleva a que organizaciones se replantearan su direccionamiento estratégico, que empezaran a hablar de algo muy valioso que les voy a hablar ahorita, y es el tema del propósito organizacional. Realmente no es qué es lo que vendo, es para qué lo vendo. Y eso es lo que el mundo hoy está esperando, y es entender usted para qué lo hace y no el qué hace. Importante también cómo lograr, otra pregunta importante es cómo lograr movilizar una cultura dentro de la organización o mantener unos niveles de productividad y de motivación altas si los colaboradores posiblemente tienen sentimientos negativos por las medidas que tuvo que tomar en la compañía para poder sobrevivir luego de la crisis. Eh, Muchas personas no logran entender y digamos que no llegan al nivel de conocimiento de las finanzas de la organización para poder entender que las medidas tuvieron que ser más que necesarias para poder tener una organización en la cual seguir estando presente en el mercado. Entonces, tenemos colaboradores de alguna manera, muy sentidos con las organizaciones o con la organización por las medidas que tuvo que haber tomado en el camino. Sin embargo, hoy, luego de todo este proceso, vemos que los niveles de sentido de pertenencia aumentaron con las organizaciones. Eh, y hoy es mucho más valioso estar dentro de una organización que mantuvo el trabajo y eso elevó de unas maneras impresionantes el sentido de pertenencia. Otra cosa importante es qué expectativas y temores tiene nuestro talento humano en esta nueva realidad. Ya estarán aclimatados, ya sabrán qué es lo que se espera de ellos en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad, qué expectativas, las expectativas cambiaron. La gente también, así como la organización se preguntó si su propósito estaba alineado a una necesidad del mundo, pues es lo mismo sucedió con el talento humano, sucedió con el talento humano. El talento humano también se hizo preguntas diferentes en este proceso porque el confinamiento removió muchas emociones que hicieron que nos hiciéramos preguntas diferentes. ¿Qué va a valorar nuestro talento humano de la organización en sí? Eso es algo importantísimo, entender qué es lo que más va a valorar nuestro talento humano de la organización en este momento, o qué fue lo que más valoró en todo este proceso para potencializarlo. Y lo importante también de qué habilidades debo empezar entonces a reforzar en los colaboradores bajo esta nueva normalidad. Allí es donde empresas con modelos de gestión por competencias ya estructurados empezaron a entender que las habilidades que tenían allí como sus objetivos estratégicos o como sus competencias estratégicas ya no estaban alineadas con la necesidad del hoy. Y eso claramente hace que nos cambiemos o que cambiemos el modelo de competencias, que entendamos que las habilidades tienen que ser diferentes, y allí esa pregunta es súper valiosa. Entonces, empezamos por algo importantísimo, y es que estas organizaciones se tienen que preguntar cuál es el propósito organizacional, el para qué de las organizaciones, no el qué es lo que hace, porque el qué para todo el mundo es claro, pero en este momento digamos que donde nos sale todo este tema emocional a flor de piel, pues la pregunta no debe ser qué es lo que hace la organización, sino el para qué lo hace. Y eso termina teniendo un valor muy grande a nivel, no solamente de este momento en el que vivimos, sino a nivel de futuro. Y vemos cómo organizaciones esto lo entendieron hace muchísimos años. Organizaciones como Coca-Cola, por ejemplo, que se vio expuestas hace ya varios años a, a un tema de salud, donde fue rebatido su contribución a la salud, pues digamos que tuvo una crisis importante allí.
y entendió que el mundo está necesitando cosas más saludables, pero ellos no podían ofrecer este tipo de cosas más saludables. Pues hicieron algunos acercamientos y hoy vemos que la Coca-Cola tiene diferentes variaciones en sus sabores, en sus componentes, en temas que viene sin azúcar o bajan calorías, pero finalmente terminan siendo bebidas negras gaseosas. Entonces entendieron que el tema no es qué es lo que venden ya es completamente claro y no lo van a dejar de vender, pero sí el para qué. Y cuando se preguntaron el para qué, empezamos a entender que ellos ya no nos venden bebidas gaseosas, o eso no es lo que nos dice sus pautas publicitarias. Lo que nos dicen es, oigan, vamos a vender una emoción. Y en ese para qué empezaron a vendernos felicidad. Entonces Coca-Cola entendió que no es qué es lo que venden, es para qué lo venden. Y empezaron a entender que detrás o alrededor, más bien, del consumo de una bebida Coca-Cola hay una emoción implícita y es la felicidad. Todas las personas que consumían Coca-Cola tenían un sentimiento de felicidad alrededor de ella. Y vemos cosas como tan irónicas en medio de todo, y es que crearon un Instituto de la Felicidad que nos habla de temas saludables, entendiendo que Coca-Cola en la esencia vende bebidas negras, gaseosas, ¿no? Entonces es algo curioso, pero está muy pegado al propósito. Entonces vemos que aquí para ellos no es tan valioso el qué es lo que vende, sino el para qué lo vende, y empezaron a generar un instituto de Coca-Cola La Felicidad, donde empiezan a hablar de temas de salud atada a la felicidad, muy, muy interesante. Eh, y entonces vemos cómo trabajan fuertemente en el para qué, no solamente en el qué y el cómo. ¿Sí? Y hay organizaciones en el mundo que se mueven bajo propósito. Vemos a Google, por ejemplo, donde su propósito nos habla de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. El cómo, todo lo conocemos. El qué hace, todo lo conocemos. Pero ese es el propósito superior de este tipo de organizaciones. O Disney, que nos dice que crea felicidad. ¿Por medio de qué lo hace? Bueno, tiene son los gurús del marketing a nivel mundial, pero tienen un propósito profundo y es crear felicidad. O Nike, que nos dice que llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo, que si tienes un cuerpo, eres un atleta. En ningún momento nos dicen que venden productos deportivos, tienen un propósito profundo. Y Samsung, por ejemplo, que es dedicar nuestro talento a la tecnología a crear productos y servicios que contribuyan a una mejor sociedad. Vemos entonces, por ejemplo, con este ejemplo de una mejor sociedad, cómo por medio de un producto ellos tienen un propósito profundo y es contribuir a una mejor sociedad. Y todo el trabajo alrededor de este tipo de propósitos es lo que realmente le contribuye a la sociedad y lo que todos vemos de este tipo de organizaciones. Entonces, lo primero que deberíamos poder empezar a trabajar es en un propósito, y para ello hay diferentes metodologías, y una que les traigo aquí es entender que hay una metodología dada por Simon Sinek. En una charla TED que hizo en el 2009 nos hablaba del círculo de oro del Golden Gate, que nos hablaba de por qué, el cómo y el qué. Y podemos hacer un taller alrededor de esto donde nos hagamos preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve a la organización a hacer lo que hace? ¿En qué cree la organización? ¿Cuál es el sentimiento que la organización quiere transformar en el mundo? Por ejemplo, son preguntas interesantes. ¿O cuál es el sentimiento que queremos que la gente sienta o se conecte, ¿no? O que si mañana la organización no existiera, ¿qué se acabaría en el mundo? ¿Sí? Entonces son cosas importantes o interesantes que deberíamos preguntarnos para poder entender el porqué y el propósito de la organización, ¿vale? Entonces, como lo decía Simon Sinek, la gente no compra lo que uno hace, sino por qué uno lo hace. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de esta charla muy corta, donde vamos a entender, oye, ¿y cómo motivar a nuestro talento humano ante esta nueva realidad? Y en estos 7 minutos o 8 minutos que nos quedan, quiero hablarles un poco de la motivación intrínseca. Entender que las organizaciones a hoy venimos acostumbradas a motivar a las personas desde lo extrínseco, ¿cierto? Desde el bono, desde el aumento salarial, desde darle un auxilio educativo, todo este tipo de cosas son extrínsecas, y la motivación se mueve en dos niveles, en lo intrínseco y en lo extrínseco. Y normalmente, como les decía, la organización se mueve mucho en lo extrínseco, pero entonces claramente lo extrínseco termina siendo un combustible que hay que renovar constantemente a un altísimo costo financiero, porque lo que normalmente hacemos las áreas de gestión humana es que reevaluamos los costos y los beneficios
de estos motivadores extrínsecos que se les da al talento humano, y lo que hacemos es al próximo año aumentarle unos puntos adicionales para traer otro beneficio extrínseco, para que con el tiempo se termine convirtiendo en paisaje para el talento humano, porque este tipo de cosas fácilmente se vuelve un derecho adquirido por el talento humano. Todos conocemos obviamente la figura de fin de año de bono por resultados, ¿cierto? Y este tema de bono por resultados, normalmente en las organizaciones lo que hacemos es decirle al talento humano que está atado a resultados, que hay un bono que se le va a dar al fin de año y que está atado a resultados, que en la medida en que se cumplen los resultados hay bono. Pero si somos una organización que durante 5 años venimos dando consecutivamente este bono, pues la gente ya lo tiene claramente dentro de su derecho adquirido, ya incluso hace cuentas con ello, ya proyectan un ingreso dentro de su flujo de caja que ya lo tienen comprometido, así como sucede con las primas de servicio. Entonces, se vuelve fácilmente un derecho adquirido. Pero si este año, por ejemplo, este año no se cumplen las metas porque pues pasamos por un momento muy complicado a nivel organizacional y no hay bono, ¿qué pasa con el talento humano? Decimos que se desmotiva, ¿no? Termina diciendo, oiga, pero ¿por qué no hay bono? Y nosotros desde la organización decimos, pero siempre dijimos que estaba atado a resultados. Entonces se vuelve fácilmente un derecho adquirido, ¿no? Y esa es la manera en que siempre hemos venido motivando al talento humano, y yo digo esto con todo el cariño, pero es como si estuviéramos de alguna manera sobornando al talento humano para que fuera a trabajar o para que hiciera una función específica. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es motivar al talento humano desde el reconocimiento, perdón, no desde las recompensas o de los castigos, perdón, sino en una fuerza intrínseca invisible, la fuerza de hacer las cosas porque quiero, la fuerza de hacer las cosas porque realmente me importa. Perdón. Y allí entonces empezamos a ver cómo la motivación debe ser sostenible en el tiempo, debe ser un motivador interno que moviliza al talento humano. Disculpen, por un lado. Y desde allí la motivación intrínseca termina teniendo un valor muy importante. Daniel Pink nos decía en su libro Drive de la teoría de los motivadores intrínsecos desde una manera muy, digamos que muy lúdica, cómo motivar al talento humano en 3 aspectos importantes: en el tema de autonomía, en el tema de maestría y en el tema de propósito. Cuando hablamos de autonomía, vemos cómo es importante o cómo las nuevas generaciones a hoy están generando mucho valor sobre la posibilidad de elegir mis propios destinos, de conducir mis propios destinos. Normalmente nosotros venimos acostumbrados a no elegir nuestros propios destinos. Cuando inclusive la mayor pérdida de autonomía viene desde el colegio, cuando nosotros no podíamos escoger ni cómo vestirnos, ni cómo peinarnos, ni qué zapatos llevar, ni podíamos escoger qué tipo de intensidad horaria en ciertos temas quería atado a mi vocación. Esto no sucede, o no sucedía en los colegios. Hoy digamos que, menos mal las instituciones educativas han entendido estos nuevos modelos de motivación y de vocación del talento humano muy atado al propósito de vida. Y es que hay incluso colegios en el hoy que están generando intensidad horaria dependiendo de la vocación, de los intereses vocacionales de los niños. Si el niño tiene más habilidades para el tema de artes, pues su intensidad horaria en este tipo de temas van a ser más amplios que en otro tema, en otro tipo de clases. Y eso es algo bien interesante. Ya los niños incluso no van uniformados, eh, se pueden vestir como quieren, se pueden peinar como quieren. Entonces, a hoy el talento humano y las personas, el mundo, están necesitando mayor autonomía. Entonces, movilizar estrategias de autonomía dentro de las organizaciones es algo que hoy el talento humano está necesitando. Allí vemos entonces cómo metodologías de home office, de horario flexible, de teletrabajo, incluso no solamente el teletrabajo básico, sino el teletrabajo flexible, termina siendo algo importante. Porque hay que entender que las personas en el hoy no solamente tienen la responsabilidad de ser trabajadores, sino que en el momento de confinamiento también terminan siendo los que tienen que estar pendientes de las clases de los niños. Niños de 3, 4, 5 años no pueden estar sin ninguna tutoría enfrente de un computador porque se distraen con facilidad. Entonces, flexibilizar el teletrabajo para que el empleado pueda responder con su rol de papá termina siendo algo muy importante también. Ahora vemos temas de maestría. Entonces, Daniel Pink nos decía que que maestría es que justo, el trabajo que yo hago demanda de mí mis talentos naturales. Que justo por lo que a mí me pagan, es por lo que yo utilizo mis talentos naturales, y allí es muy importante modelos dentro de las organizaciones
de gestión por competencias. Los modelos de gestión por competencias o identificación de habilidades está muy atado a entender cuáles son los talentos del talento humano para poder desempeñar de manera eficiente un rol. Y esto es muy valioso porque tenemos que entender dentro de las organizaciones que no es cómo yo ajusto a una persona a un perfil específico, ¿sí? Que es lo que normalmente sucede muchas veces en las organizaciones, es que tengo un perfil específico y quiero de alguna manera encasillar a alguna persona en ese tipo de cosas. No, hay unas habilidades naturales que tienen que estar atadas a las habilidades naturales que exige el rol. Y cuando yo logro tener una persona que tiene unos talentos naturales implícitos atados a los talentos naturales de un rol, esto genera una motivación intrínseca impresionante. Yo siempre genero un ejemplo allí que me parece súper valioso y es que dentro de las organizaciones deberíamos movilizar el talento como lo hace un equipo de fútbol. Cuando yo le hago una evaluación o cuando hacemos evaluaciones de desempeño en las organizaciones, normalmente identificamos dos cosas, fortalezas y oportunidades. Y lo que hacemos es generar todo un plan de desarrollo frente a las oportunidades. Entonces lo que te estoy diciendo es, voy a generar un plan de desarrollo para que en lo que no eres tan bueno, ahora vayas a ser menos, o lo que eres malo, vayas a partir de mañana a ser un poco menos malo, ¿no? Y les cuento algo importante y es que no hay modelo de desarrollo que logre llevar una debilidad o una oportunidad muy baja en un colaborador a un lugar extraordinario. Digamos que eso normalmente, o digamos que no conozco el modelo que me permita lograr llevar una competencia, una habilidad de debilidad o de oportunidad a una fortaleza de un momento a otro. Eso no sucede. Normalmente, ¿a qué nivel podemos llevar una oportunidad a un momento de dignidad, digo yo? Un momento donde esa competencia no se vea o no genere ruido. Entonces es importante este tema de maestría allí y en las evaluaciones de desempeño tener este presente. Y propósito, pues propósito habla del sentido de trascendencia, el para qué. Así como nos estamos preguntando el para qué de las organizaciones, es importante entender el para qué del talento humano desde el propósito más profundo, ese propósito trascendental, eso que está mucho más allá de mi individualidad. Entonces, importante trabajar en estas tres cosas y cuando lograr trabajar en autonomía, en maestría y en propósito, tenemos un talento humano más motivado desde lo intrínseco, desde lo interno, y no tendremos que arrojar tantos esfuerzos, andar sobornando al talento humano para que esté dentro de la organización, porque se vuelve un tema, digamos que inagotable, con el tiempo termina siendo muy complicado. Entonces, importante trabajar en la motivación intrínseca. Entonces, por último, les traigo esta frase que me parece importante y es que las empresas deben ir más allá de tener una propuesta de valor para el empleado y pasar a generar un vínculo tan fuerte capaz de hacer que las personas sientan pasión al decir dónde trabajan y para qué trabajan. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que terminé exacto 10:45. No sé si aquí hay espacio, Jenny, para las preguntas si fuera viable. Oscar, mil gracias por esta conferencia, las nuevas organizaciones y motivación del talento humano. Prime Business y mi planilla agradece a todos por su participación en este momento. Sí, efectivamente vamos a habilitar un pequeño espacio para algunas preguntas que nos pueden realizar a través del chat que se encuentra en la barra inferior de menú que aparece en sus pantallas. Nos vamos a permitir esperarlos un momento para validar si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta con la cual Oscar nos puede ayudar con la respuesta. Mientras tanto, pues los voy invitando a que continúen realizando la navegación a través de la feria Prime Mall Virtual para que puedan conocer los distintos stands que tenemos a su disposición. También recuerden que en Prime Virtual estamos con el 80% de descuento en los cursos virtuales que tenemos a su disposición y también para que estén pendientes durante el transcurso del día en los sorteos de formación que se van a estar realizando. Vamos a esperar un minuto más para validar a ver si alguien más tiene alguna pregunta a través de nuestro chat. En el momento no tenemos ninguna pregunta o comentario. Estamos atentos para que todos puedan brindarnos su opinión o si tienen alguna duda por resolver para que Oscar nos pueda ayudar.
Bueno, en este momento nos escriben a través del chat. ¿Qué estrategia seguir con los funcionarios problema o personas conflictivas que no aportan nada en la entidad y no es posible prescindir de ellos? Bueno, aquí este es uno de los grandes retos en la movilización del talento. Yo creo que todo se basa en el entender. Bueno, primero en el diagnóstico, hay algunas estrategias bien interesantes para identificar ese tipo de perfiles. Eh, Hay una estrategia que se llama pues cruzar temas de lealtad versus compromiso. Y cuando uno cruza la lealtad versus el compromiso del talento, identifica unos perfiles bien particulares. Y particularmente o puntualmente, las personas que llamamos entre comillas, como vos lo decís allí, problema, son esos colaboradores que ni tienen o que no tienen cero compromiso y cero lealtad con la organización, o por lo contrario tienen muy bajo compromiso, pero mucha lealtad, o al contrario mucha lealtad, poco compromiso. ¿Y por qué es importante tener muy presente este diagnóstico? Porque es importante entender desde qué lugar se vuelve un problema. Si su problema es desde el compromiso o desde la lealtad. Y cuando logramos entender más el talento humano, podemos intervenirlo de manera más directa. Cuando tengo colaboradores problema, mi estrategia normalmente es ponerlos a trabajar del lado de la organización. Primero entender mucho desde dónde está su perfil, entender cuáles son sus bases de personalidad. Si son personas, si hablamos un poco desde el DISC, entender mucho qué tipo de perfiles son. Son perfiles muy dominantes, son perfiles muy azules desde lo numérico, desde el tema estadístico, o son colaboradores muy emocionales desde lo amarillo. Eh, Entender cuál es su perfil básico y sobre ese entendimiento del talento humano, lograr tener conversaciones mucho más profundas o mucho más auténticas con ese tipo de colaboradores, y desde el rol de liderazgo. O sea, yo no, mi estrategia allí o lo que yo siempre le digo a las personas con ese tipo de colaboradores, no mandes a un colaborador del área de talento humano que hable con él. Hazlo tú como líder de talento humano, acércate a ese tipo de colaboradores, entiende qué es lo que le duele, cuál es su dolor, en qué momento rompió ese vínculo de confianza con la organización, y qué podemos hacer desde aquí para poder llevarlos a otro nivel. Normalmente, dentro de las estrategias de cultura organizacional, uno habla de un rol que se llama embajador de cultura. Normalmente estos colaboradores problema, si uno logra movilizarlos de manera correcta, terminan siendo unos muy buenos embajadores de cultura porque son los que llevan y traen información. Si nosotros logramos movilizar ese lleva y trae información de manera positiva, terminan siendo unos crack en los temas de embajadores de cultura. Entonces ahí es importante entenderlos. ¿Qué necesitan? Necesitan reconocimiento, necesitan qué es lo que, en qué momento rompieron el vínculo de confianza. Y allí hacer un trabajo con ellos más cercano, pero desde este rol, desde el rol de líder de talento humano, de cara a ellos, que ellos sientan que son importantes y que hay que volver a construir ese lazo de confianza con ellos. Eso es algo que yo siempre recomiendo allí. Oscar, mil gracias por esta respuesta. Por el momento no tenemos más preguntas a través de nuestro chat. Yo creo que esta sería pues como la única pregunta que vamos a resolver en este espacio porque no tenemos más opinión por parte de la audiencia. Nuevamente, Oscar, mil gracias por esta conferencia. Gracias a todos por estar presentes, por llevarse un poco el contenido de lo que quisimos lograr acá. Y los invitamos, como les decimos, a administrar de manera estratégica el talento humano y entender en qué tipo de organizaciones estamos y a movilizar el talento humano desde otro lugar, desde las motivaciones intrínsecas. Un feliz día y espero sigan aprovechando este gran congreso internacional.